Estaremos en el capítulo 18, los primeros 11 versículos. Leamos esos versículos. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Versículo 1. Cuando Jesús hubo dicho estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ahora bien, Judas, el que lo traicionaba, también conocía el lugar, porque Jesús se reunía allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, habiendo recibido la cohorte romana y a los oficiales de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Ellos le respondieron: a Jesús de Nazaret. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo traicionaba, también estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces les volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús respondió: ya os he dicho que yo soy. Así que, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. Para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ora conmigo. Padre, venimos ante ti esta mañana para adorarte. Que nuestros deseos puedan ser transformados, que nuestras mentes sean renovadas. Este es nuestro deseo. Vemos esta narrativa y entendemos que esto es lo que se nos comunica como tu iglesia: poder conocer tu voluntad, poder comprender la persona y la obra de tu Hijo, no solo su mente, sino también su corazón. Pero este es nuestro deseo. Te pedimos que incluso ahora nos hables y nos enseñes como solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Capítulo 18 del Evangelio de Juan. Si no lo habías notado o si has leído el Evangelio de Juan, el capítulo 18 es un punto de inflexión. El capítulo 18 vuelve, diría yo, a una narrativa. Estábamos en una narrativa probablemente desde el capítulo 13 hasta el 16. Y hay una pausa entre esos capítulos en el capítulo 17, donde se registra una oración de Cristo, la oración del sumo sacerdote. Pero ahora volvemos a la narrativa, volvemos a un poco de narración, diría yo. Esto no es una historia, es una narrativa, pero entiendes a lo que me refiero. Juan volverá a los eventos programados regularmente de lo que está sucediendo en estas últimas horas. Podríamos decir que todo el Evangelio de Juan nos ha preparado para este preciso momento. Desde los primeros capítulos, el capítulo 1 que proclama la obra personal de Cristo, su reunión de sus discípulos, y ahora lo vemos en un contexto claro según este capítulo aquí, el capítulo 18, versículo 1. Nosotros vemos estas palabras donde Él dice esto: cuando Jesús hubo dicho estas palabras, y hagamos una pausa. ¿Cuáles son las palabras a las que se refiere? Es la perícopa que acabamos de terminar desde el capítulo 13 hasta el 17. Él está diciendo estas palabras. Recuerda estas palabras mientras ves lo que sucede a partir del capítulo 18. Porque todas esas palabras son las que nos iban a dar esperanza sobre lo que Él vino a hacer y con qué propósito. El Evangelio de Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, ¿verdad?,
Mateo, Marcos, Lucas, a diferencia de esos, avanza rápidamente. Es rápido. Pasa de años a semanas a horas. Ahora estamos en estas horas, en las últimas horas del ministerio de Jesús. Así que dedica, yo diría, la tercera parte, la última parte del Evangelio, toda a su pasión. Desde su arresto hasta su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Pero las horas finales ya habían llegado porque Él había dicho estas cosas. En el capítulo 13, en el versículo 1, dice, ahora, antes de la fiesta de la Pascua, porque ahora es la Pascua, y les daré una línea de tiempo de donde estamos en este momento. Pero, dice Jesús, sabiendo que su hora había llegado, que partiría de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que esto se va a cumplir ahora. Su hora ya había llegado, ha llegado. Todo lo que ha estado haciendo hasta este momento lo ha preparado para este preciso instante. Vemos esto y lo observamos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. En este amar a los suyos, capítulo 7, 13, versículo 1, pero mira el capítulo 4 y el versículo 21. Él dice esto una vez más, solo para reenfocar nuestro entendimiento de por qué está haciendo lo que está haciendo. Jesús le dijo a ella, esta es una mujer samaritana, capítulo 4. Él está en el pozo y finalmente le dice esto a la mujer. Mientras están teniendo esta conversación, dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, dice él. Las cosas van a cambiar, yo voy a cambiarlo todo. Voy a abolir el sistema de sacrificios. Así que dice, la hora ha llegado, va a suceder. Y las cosas van a cambiar bastante rápido. Y lo vemos. Mira de nuevo, capítulo 5, versículo 25. Así que te digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán. Algunos de los muertos espirituales oirán su voz. Pero la hora venía, y ahora es capítulo 8. Y mira el versículo 20. Estas palabras las dijo en el tesoro mientras enseñaba en el templo y nadie lo arrestó. ¿Por qué? Porque su hora aún no había llegado. Los fariseos y saduceos estaban muy ofendidos por su ministerio. Sí, lo odiaban. Un odio asesino, lo odiaban. Y él dice, no, pero en ese momento no lo iban a arrestar en el templo porque su hora aún no había llegado. Él tiene el control total de su destino. Capítulo 12, mira el versículo 23. Y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora ha llegado. Ya está aquí. Jesús se había preparado para cumplir lo que vino a hacer a este mundo. Vemos esto nuevamente en las primeras palabras de la oración misma, en el capítulo 17, mira el versículo 1. Y Jesús habló estas cosas y levantó sus ojos al cielo. Dijo, así es como inicia la oración, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo sea glorificado. Vemos la pasión de Jesús a lo largo de todo esto. Durante todo su ministerio nunca perdió el enfoque. El Hijo perfecto del hombre hizo todo correctamente ante los ojos de Dios. Y finalmente cumplirá exactamente lo que ha sido llamado a hacer. Y esto es lo que dice con sus propias palabras. Con sus propias palabras, Juan 6, versículo 36. Él dice esto, y esto resume todo su ministerio. Él dice, pero yo les digo que me han visto y aún así no creen. Así que les dice a los que están alrededor, me han visto, pero no creen. Pero hay un contraste. Él dice, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ese es el llamado.
y al que viene a mí, de ningún modo, en absoluto, lo echaré fuera. Él dice esto, el versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, no, sino para hacer la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado no pierda nada, ninguno de ellos, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que contempla al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Este es el propósito completo del ministerio de Jesús. Él entra al mundo para llamar a los escogidos. Nadie lo detendría de cumplir su misión soberana. Su hora ha llegado y todo lo que ha sucedido fue ordenado por Él y solo por Él. Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13. Entregado, como se ve en Hechos capítulo 2, entregado según el plan predeterminado. Y la presencia de Dios mismo, la deidad, uniéndose en toda su sabiduría para lograr lo que solo Cristo podía lograr. Así que esta mañana mi deseo es desglosar una narrativa, hacer preguntas como ¿qué está sucediendo aquí? Y luego hacer la segunda pregunta, si ya hiciste la primera, ¿qué está sucediendo aquí? Tienes que preguntar. La segunda pregunta es ¿por qué está sucediendo? El drama se está desarrollando. No sé si lees tu Biblia de esa manera. Déjame decirte algo. Debes leerla como un drama de algo que es tan fuera de este mundo. No de una manera irreverente, no es una obra de teatro, pero sí es un drama. Y nos muestra la mente de Cristo y nos muestra el corazón de Cristo. A modo de introducción, permíteme ambientar la escena, así que vamos a ambientar la escena para nosotros. Versículo 1. Cuando Jesús hubo dicho estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo de Cedrón, donde había un huerto en el que entró con sus discípulos. Así que hagamos las preguntas, ¿quién, cuándo y dónde? Los maestros en la sala, ¿verdad? Cuando les preguntas a tus alumnos en clase, cuando lees comprensión lectora, necesitas saber qué está pasando, necesitas hacer estas preguntas. ¿Quién? Bueno, simplemente ¿quién está ahí? Son Jesús y sus discípulos, los 11, ¿verdad? Son 12 menos Judas. Él se ha ido. Judas se ha ido desde el capítulo 13, donde fue despedido para no participar de la mesa del Señor. Él lo despide. Así que ahora solo están Jesús y sus 11. ¿El cuándo? Es tarde del jueves, entrando a la madrugada del viernes. ¿El dónde? Bueno, él cruza el Cedrón. Recuerden, están en la ciudad, en el aposento alto. Ya habían empezado de alguna manera a dirigirse hacia el Monte de los Olivos. Está en la parte oriental del templo, así que si ves el templo aquí, es difícil hacer esto, ¿verdad? Es como si intentaras simplemente prestar atención. Tienes el templo y en la parte oriental del templo aquí tienes el valle de Cedrón que lo atraviesa. Bajas y luego sube y tienes el Monte de los Olivos de este lado. A la izquierda históricamente está el huerto de Getsemaní. Pero hay algo que es, ¿por qué mencionar el Valle de Cedrón? Bueno, entiendo por qué. Diría que entiendo por qué, pero así lo llaman cuando llegan allí. Volvamos a ambientar la escena. El huerto de Getsemaní mencionado en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Entonces, ¿qué sucede con este Valle de Cedrón? ¿Por qué se menciona? Bueno, en este punto, en la parte oriental del muro donde ya se han estado realizando los sacrificios, recuerda, es la Pascua.
Cientos de miles de ovejas están siendo sacrificadas en el templo. Tienen un sistema de desagüe por donde corre la sangre. Y esta sangre de los corderos sacrificados fluye directamente hacia este conducto de drenaje que termina en la parte oriental, parte del Valle de Cedrón. ¿Por qué menciono esto? Él lo dice, cruzaron el barranco del Valle de Cedrón. Así que Jesús y sus discípulos, sin convertir esto en una metáfora, que no lo es, pero quiero que te imagines que estás con Cristo y Él te está guiando al huerto de Getsemaní, pero tienes que cruzar este valle que fluye con miles de galones de sangre de corderos muertos. Esa sangre nunca quitaría los pecados de Israel. Ellos cruzaron por ahí. Incluso pudieron haberse manchado los pies de sangre. El Valle de Cedrón corría rojo. Muerte. El olor a muerte. Sabes, Juan no lo relata. Sabes, él no relata mucho de lo que sucedió en el huerto. De eso tenemos bastante. Si quieres volver atrás, como mencioné en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22, él no relata mucho de lo que ocurre en el huerto, porque sabemos que ahí es donde Jesús termina en el huerto, y aún parte del ¿dónde es eso? Donde termina ahí y ora. ¿Recuerdas? Él ora como gotas de sangre, está en tal angustia por saber exactamente lo que iba a suceder. Y dice más adelante en nuestro texto que él sabía exactamente lo que iba a pasar. Él suda, sangra, entra en oración privada. Entonces, sin compartir muchos puntos, quiero simplemente repasar el pasaje, si me lo permiten. ¿Recuerdas el drama que comenté? Así que vamos a intentar encontrar a todos los que están en este drama, en este momento. Tenemos a Cristo, tenemos los discípulos, así que lo tenemos. Yo diría que si lo ordenamos de esta manera, tenemos el antagonista, el protagonista, tenemos el verdadero poder y tenemos pleno poder. Bueno, entonces si esos son puntos, está bien. Pero seguidme en el pasaje, quiero recorrer esto juntos. Hablemos primero de él, porque no tarda mucho John en presentar al antagonista. Ya sabes quién es él. Ya lo he dicho antes, no le pongas a tu perro Judas. Ni siquiera nombras a tu serpiente Judas por un propósito, por una razón. Hay estos tipos. Y pensamos que si tuvieras que elevar al peor de los peores en toda la historia, ese sería un traidor. Judas está en la cima de la lista, ¿verdad? Y Judas es un tipo de Caín y es un tipo de profetas rebeldes del Antiguo Testamento. Pero llegamos a esta parte y nosotros vemos la tragedia de la vida de Judas. Qué vida tan desperdiciada, y no está desperdiciada porque traicionó a Jesús, sino porque no creyó. Ahora mira el versículo 2, Judas también que lo estaba traicionando, y hay mucho que decir solo sobre esas 4 palabras, que lo estaba traicionando, y volveré a eso. Conocía el lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Así que este antagonista, esta oposición activa, esta hostilidad activa, Judas siendo el apóstata prototípico, ¿cuál era su problema? Tenía proximidad sin conversión. Se sentó bajo el mayor predicador que haya existido y no creyó. Estaba tan cerca de la verdad, pero lejos de la fe. Sí, era un hipócrita y codicioso, lo entendemos, lo sabemos. En Juan capítulo 12 ves su codicia. Pero él se había posicionado de tal manera que exteriormente parecía justo, pero interiormente era corrupto.
La codicia fue solo una circunstancia, algo que ocurrió de forma incidental. La codicia era solo el fruto de lo que ya había en su corazón. Incredulidad, hipocresía. Su corrupción quiere poner de manifiesto esta misma noche. Vayan conmigo, porque Mateo hace un trabajo más descriptivo al explicar esto. ¿Qué está pasando en Mateo 26? Y aunque vuelvo a Juan 18, mantengan su dedo en Mateo 26, porque vamos a estar yendo allí a lo largo del mensaje. Él dice esto. Esto lo describe un poco más. El versículo 47 dice, mientras aún estaba hablando, he aquí Judas, esas son algunas palabras, ¿verdad? Mateo, amo. Cuando dice, he aquí, es como, he aquí, prestad atención a lo que está sucediendo. Judas centra la escena. Uno de los 12, así que aclaremos esto, dijo. Mateo no está tratando de ocultar nada. Él dice, no, él era uno de los 12. Se acercó acompañado de una gran multitud con espadas y palos que venían de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Escuchen, Judas conocía el lugar, ¿verdad? Así que quédate ahí, pero yo voy a regresar para poder leértelo. Pero en Juan 18 dice, de nuevo, lo dice aquí, dice que el que lo estaba traicionando conocía el lugar. Él lo conocía porque lo que sucedía allí era que había mucha oración y comunión de manera constante, y él participaba en ello. Él estaba en esa comunión, en esas oraciones. ¿Qué hacían allí? Bueno, hacían preguntas a Jesús mientras estaban allí. No tienes que buscarlo ahora, pero podrías anotar esto en Marcos 13. Voy a leerlo para ti. En Marcos 13, él dice esto. En el versículo 3, él dice, bueno, algunas de las cosas que estaban sucediendo allí mientras estaba sentado en el monte de los olivos frente al templo. Recuerda el lado este del templo, al otro lado del Cedrón. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés lo estaban interrogando en privado. Así que lo que sucedió en este lugar, en este jardín, no fue solo ese último momento en el huerto de Getsemaní, porque todos piensan que eso fue lo último que pasó allí. No, ellos estaban allí, le hacían preguntas sobre la enseñanza y recibían respuestas directamente de Cristo. Estoy seguro de que tenían esos momentos en los que, ya tarde en la noche, yo los llamo conversaciones teológicas nocturnas. Por alguna razón, eso también pasa en nuestra casa. Si ustedes, los más jóvenes que vienen a nuestra casa, deciden hacer la pregunta más profunda a las 12:01, ya saben, y es como, bueno, esto va a tomar 1 o 2 horas, pero vamos, no puedo evitarlo. Hagámoslo. Así que empezamos a hacerlo. Pero el punto es que estas son las mismas conversaciones que Jesús tenía con ellos. Capítulo Marcos 14, no vayan allí, pero de nuevo Marcos 14, versículo 26. Miren lo que hicieron allí. Así que después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Así que están en esta zona. Incluso cantan mientras se acercan al monte de los olivos. Así que yo diría que comieron allí. Ya saben, cantaron allí. Tuvieron comunión allí, oraron allí. Judas corrompería este lugar que era conocido por estas cosas que Cristo había hecho. Gran parte del ministerio privado de Jesús se realizó aquí, y Judas lo corrompería. Y no solo eso, él traería a todos los enemigos de Cristo a este lugar. Él hace eso, ¿verdad? Vemos esto. Dice, quédate en Mateo. Luego dice que Judas, habiendo recibido la cohorte romana y a los oficiales de los principales sacerdotes y los fariseos, vino allí con linternas, antorchas y armas. Mateo dice que vinieron con garrotes. Eso es parte de las armas que tenían. Entonces, ¿quién estaba allí? ¿Quién está allí? Recuerden, hablamos del quién, qué, cuándo, dónde, quién. Hay más personas aquí. Entra en escena. Tienes la cohorte romana. ¿Qué es la cohorte romana? Se define de esta manera.
Una legión de legiones de soldados romanos son 6,000. Bueno, una cohorte sería desde hasta el 10% de eso, lo que significa más de 6, hasta 600 hombres, 600 soldados. Ahora no lo sabemos, no tenemos el número exacto de cuántos hombres había allí, pero digámoslo de esta manera. Había cientos de soldados romanos que vinieron a ese jardín. Bueno, cientos. ¿Quién más estaba allí? Los oficiales del templo. Los oficiales del templo eran aquellos que estaban alrededor del templo bajo el liderazgo de los fariseos y los saduceos. Y se reunieron y ayudaron a la gente, como controlando el tráfico e incluso arrestando a personas dentro del templo que quebrantaban ciertas leyes ceremoniales. Así que los guardias del templo estaban allí. Podrían haber sido entre 20 y 100 oficiales del templo, y vinieron representando a los sumos sacerdotes y fariseos. Escucha, sé que has visto la película, ¿de acuerdo? Sé que has visto las películas. Los fariseos no estaban, ¿de acuerdo? Así que lamento decírtelo. Ellos no estaban allí. Fueron la cohorte romana y los oficiales del templo que representaban a los fariseos quienes vinieron. Así que pudo haber habido hasta 400 o 500 de esta enorme multitud viniendo a arrestar a Jesús. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué? ¿Qué había hecho Jesús para que tuvieran que enviar a todo un ejército? Escucha, y si lo piensas y lo analizas, ¿sabías que ellos conocían la influencia que tenía Jesús? Los fariseos decían entre ellos, este hombre habla con autoridad a diferencia de cualquier otro. Él no habla así. Otros decían que no habla como los fariseos, ofuscando con matices, a veces con tonterías, incluso contradiciéndose a sí mismos. Él no habla de esa manera. Presumo que en el momento en que dice quién lo estaba traicionando, pienso que en este momento es ahí donde, y voy a hablar de esto un poco más, sería ese el momento en que le da un beso a Jesús. Pero aparecen con linternas, antorchas y armas, pero la época del año no tendría sentido. Es el 14 de Nisan, y en esa época del año hay luna llena. Así que es completamente, esta zona no está como a oscuras, está completamente iluminado. Y aparecen con estas antorchas y las linternas y las armas tenían como finalidad intimidar. Su intención era intimidar. Mira atrás en Mateo capítulo 26, si todavía estás ahí. Mira el versículo 55. En ese momento Jesús le dijo a la multitud, ¿han venido con espadas y palos para arrestarme como si fuera un ladrón? Cada día, dice él, cada día solía sentarme en el templo y enseñar, y no me arrestaron, no me detuvieron. Él dice lo mismo en nuestro pasaje, en el versículo 20, más adelante. Les dice lo mismo. Jesús responde, les hablé abiertamente. Les hablé en público o en el mundo. Esto siempre se enseñó en sus sinagogas y templos donde se reunían todos los judíos. Incluso ustedes estaban allí, fariseos. Ellos estaban allí, los fariseos estaban allí. Y él dice, no hablé nada en secreto, no había nada que ocultar. Y vienen a mí de esta manera. Hablemos del protagonista, porque prefiero hablar de Jesús. Mira lo que dice.
Así que Jesús, versículo 4, dice, sabiendo todas las cosas que le sobrevendrían, él sabía todo, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? ¿Sabes? No es lo que pensamos, ¿verdad? Celebramos o recordamos. Todas estas cosas que le sucedieron a Cristo en un momento en que pensamos, bueno, como pobrecito Jesús. No, escucha, no. Es un pensamiento equivocado. Él sabía exactamente lo que le iba a pasar. De hecho, él estaba orquestando todo. Él dice esto en Juan 6, versículo 64. Él dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran, incluido Judas, dice, porque era el que lo iba a traicionar. Él lo sabía. Esto es el capítulo 6. Jesús no fue tomado por sorpresa. Él entra en esto voluntariamente. Mira las palabras, dice, él salió adelante. ¿Sabes lo que significa eso? Él dio un paso al frente. Podrían haber estado todos los discípulos a su alrededor, pero él se adelantó y enfrentarlos. No como un cobarde, como si dijera, oh, me van a arrestar, ¿qué tengo que hacer? No. Y no espera que digan nada. Él no espera que digan nada. Y no espera que sus discípulos digan nada. La primera persona que dice algo es Jesús. ¿A quién buscáis? Y te diré que hay dos propósitos por los cuales él no pregunta eso, pero veamos esto. Así como Jesús tiene a sus enemigos frente a él, él muestra esta demostración de autoridad. Las dos razones, leamos estas razones. Número 1, en el versículo 5 dice que Jesús respondió. Ellos le respondieron, Jesús el Nazareno. Eso era una descripción que era casi como una orden de arresto. Como Jesús era un nombre común, pero ¿quién es este Jesús que estamos tratando de encontrar? ¿Es Jesús el Nazareno? Donde él nació, y no entendieron que allí fue donde él se crió. Él no nació allí. Pero Jesús el Nazareno, esta es nuestra orden de arresto. Miramos este documento. ¿Es Jesús el Nazareno? Es a quien buscamos. Él respondió, yo soy. Yo soy Él. Antes de hablar de eso, leamos esto. ¿Por qué dice esto? Juan lo incluye una vez más. Es casi como si no pudiera evitarlo. Creo que Judas probablemente molestaba tanto a Juan. Él dice, Judas también, el que lo estaba traicionando. Y pensamos, sí, ya lo sabemos. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Sabemos quién es este tipo. Él dice, pero por si acaso lo olvidaste, dice, ¿es este Judas el que lo estaba traicionando, que estaba parado con ellos? Él no está con nosotros, Él está con ellos. Pero mirad cómo responde Jesús. Él responde con lo que ya sabes. El tetragramatón, el nombre de Dios. Lo ha estado usando a lo largo de todo el Evangelio, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Pero en este momento, Él usa su nombre hebreo, empoderar, de una manera que tal vez nunca lo había usado antes. Yo soy Él. ¿Y qué sucede? Versículo 6, por si pensabas que Él no tenía el control. Así que cuando les dijo, yo soy Él, retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Sabes cómo lo veo yo? Es como retrocedieron y cayeron como fichas de dominó. Todos cayeron al suelo cuando Él dijo lo que dijo. En este punto creo que algunos, incluso de la cohorte, los soldados romanos, estarían pensando, ¿qué está pasando aquí?
La intimidación es que el guión se invierte. La intimidación no depende de ellos. Soy auge. Ellos deben haber recordado lo que dijo en Juan. Capítulo 8, en el versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. A menos que creáis que yo soy Él, moriréis en vuestros pecados. El poder absoluto que se mostró tuvo que haberlos sacudido por dentro, no solo físicamente, ya que realmente cayeron, sino también interiormente. Así como solo Cristo puede hacerlo. Después de que Él, creo que les permite sacudirse el polvo y se ponen de pie. Y les pregunta el versículo 7. Por lo tanto les volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: Él, déjenme. Permítanme esto otra vez: Jesús el Nazareno, autoridad. La segunda vez lo susurran casi por lo bajo. Están pensando: ¿con quién tratamos? Y entonces Jesús les responde: les dije que estoy aquí. Así que si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. De ahí es de donde saco el título del sermón de esta mañana. No sé si se dieron cuenta de eso. Arrestado y protegido. Verán, no es como si Jesús tuviera solo una cosa que hacer esa noche y la hizo. Tenía una sola cosa que hacer. Una cosa principal que debía hacer era terminar muriendo. Pero la otra cosa tenía que proteger a los suyos. Y no es que se le haya olvidado en ese momento. Él dice: estoy pasando por tanto. No, Él no hace eso. Él muestra su autoridad. Él dice: tienen una orden para arrestarme. Si me buscan a mí y lo hacen porque les hice decirlo 2 veces, entonces dejen que ellos se vayan. Si en ese momento alguien tenía alguna duda sobre quién estaba al mando, Él lo dejó claro. Él está a cargo. Déjalos ir. Y la narración explica por qué sucedió esto. Juan da este comentario. Verso 9, para que se cumpliera lo que dijo: de los que me diste no perdí ninguno. Y esto ni siquiera está tan lejos, porque acababa de orar esta oración en Juan 17. Aquí es donde Él hace esta afirmación autoritaria, es decir, esto es lo que voy a cumplir, y Él lo cumple. Él no permitiría que sus discípulos fueran lastimados. No lo haría. ¿Por qué es eso? ¿Por qué crees, si tuviera que hacer la pregunta, si tuviera que darme una respuesta, Él dice: ¿por qué crees que no permitiría que les hicieran daño? Bueno, nos lo ha estado diciendo todo el tiempo. Y toda la perícopa, toda esta conversación que comenzó en el capítulo 13. Mira el capítulo 13 y mira el versículo 34. Este es el comienzo de esta conversación. Esto es después de que Judas fue apartado y enviado cuando Satanás entra en él. Y entonces él dice: esto es lo que dice, esto es lo que creo que motivó esto. En el versículo 34 dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y aquí está el así como yo os he amado. Él no va a dejar que esto les suceda a ellos. Capítulo 14, mira el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él.
capítulo 16. Mira el versículo 27. Porque el mismo Padre os ama, porque me habéis amado y habéis creído que salí del Padre. No, estos hombres no serán dañados. No, no lo serán. Y Jesús no los olvidará, ni siquiera en su peor momento de aflicción. Ve al capítulo 10 de Juan. Esta es una de mis secciones favoritas de Juan y de la predicación. Fue un verdadero gozo, pero él dice esto, lo dice en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estos son estos hombres, dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los ha dado es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno, serán guardados. Capítulo 17, verso 12. Mientras estaba con ellos, dice, yo los guardaba en tu nombre a quienes me diste. Y yo los guardé, y ninguno de ellos pereció, sino el hijo de perdición, para que se cumplieran las Escrituras. Ni uno solo. Porque ¿sabes por qué? Por esto es. No sé, la gente pregunta, bueno, ¿es esa una respuesta? Sí, lo es. ¿Sabes por qué esto es cierto? Porque las promesas de Dios son sí y amén. Dios no miente, Dios cumple sus promesas. Él dice, mira, si Él te salva, te preservará hasta el final. Este es el verdadero poder, no la guarnición de soldados, no la intimidación de las torturas y las armas, ni el beso de Judas. Eso no es poder, sino el cuidado humilde y la declaración de la verdad que solo proviene de Cristo. Fue solo después de esto, después de que Él iba y venía diciendo, déjenlos ir, fue solo después de esto que Él permitió que lo arrestaran. Pero también tenemos, por ejemplo, en exhibición un poder falso, un poder fingido. Desafortunadamente, este es el ámbito en el que muchos de nosotros caemos. Sí decimos, Dios, veo todo lo que estás haciendo, pero quiero ayudar. Déjame ayudar. Sabes, yo veo todo. Entiendo lo que dice tu palabra. ¿Puedo? Solo quiero interponer mi opinión aquí. Esto lo hacemos mucho. Sí, lo hacemos. Pensamos que podemos mejorar la obra de Dios. Pensamos que yo puedo arreglar esto. Yo puedo arreglar esto. No es un problema. Oh, no, hay cientos de soldados romanos y tal vez cerca de 100 guardias del templo. Pero ¿sabes qué? Una espada y un tipo demasiado ambicioso arreglarán el asunto. Él lo arreglará. No. Sabes, pienso en lo que pasó por la mente de Peter. Aunque no esté en las Escrituras, esto no es inspirado. Y pienso, Pedro debió pensar, esto no es nada. Una vaina y una espada no resolverán el problema. Entonces, ¿a quién elige herir?
300 hombres. Bueno, ¿qué tal si calculas esto un poco mejor, Peter? Y piensa en esto, incluso en la mente de Jesús, también en los pensamientos de Jesús. Y pienso, ¿acaso no se volvió hacia Peter y le dijo, cuando lo vio venir, pensó, no te despedí? ¿No te dije que te fueras? Como te he dado una salida, como cuando dijiste que me buscabas, deja que estos se vayan. Eso significa, vete, Peter. Pero él sigue ahí. Él sigue ahí. Así que le lanza un golpe contundente al siervo del sumo sacerdote, Malco. Y creo que incluso Juan se sintió tan mal que menciona su nombre. De hecho, lo pone en la Sagrada Escritura. Y me gusta pensar que tal vez después Juan se acercó a Malco y le dijo, oye, ¿sabes qué? Lamento mucho lo de mi amigo Pedro. Déjame contarte el Evangelio. Pero piensas en estas cosas y piensas, así es como actúa Pedro. Leámoslo. Para que te hagas una idea, dice, entonces Pedro, teniendo una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, lo cual es curioso porque los otros evangelios dicen exactamente lo mismo, dice la oreja derecha. Es como si no se hubieran equivocado en nada y el nombre del siervo era Malco. Y Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, ¿acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Él les dice, recuerden, les dije, vuelvan a Mateo 26, si todavía están ahí, genial. Miren Mateo 26. Porque lo que está pasando aquí esto es lo que yo llamo un pequeño poder fuera de control. Bien, es un pequeño poder fuera de control. Pero Jesús dice algunas cosas después de ponerle la oreja a Malco de nuevo, lo cual es asombroso, ¿verdad? Si lo piensas, la recoge. Sí, esto es tuyo, lo perdiste, se la vuelve a poner. Él le dice lo que le dice a Pedro y a Juan, pero leamos un poco más sobre lo que le dijo a él en Mateo. Esto es lo que le dice a Pedro. Bueno, luego dice esto en general a todos los que estaban allí. En el versículo 52, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Así que les dice esto. Hay algunas lecciones. Voy a repasar 3 lecciones que él da justo en este momento. La primera lección es, Pedro, no somos revolucionarios. No tomamos las armas. No usamos las tácticas del mundo, su actitud ni sus armas. ¿Entiendes eso? Él dice que no. Efesios 6, nuestras armas no son carnales. No hacemos eso. Por eso las cruzadas fueron pecaminosas. Ahora me vas a decir, bueno, pastor, eres como un pacifista. No lo soy. Créeme. Me excedí comprando armas y lo dejé. Ahora estoy mejor. Pero el punto es que esto es como, no quiero usar un arma para lastimar a alguien. No es para ese propósito. Es para la protección de tu familia. No ando por ahí agitando un arma para intimidar a la gente. Y Jesús está diciendo, no puedes vivir de esa manera. Si vas por ahí y Él respalda lo que haces, si no te diste cuenta de esto, por implicación, Él respalda la pena de muerte. Si vives por la espada, es decir, si vives por la espada y hieres a alguien y lo matas, morirás por esa misma espada. Eso es Romanos 13. El gobierno no lleva la espada en vano. La usan para estos mismos propósitos. Solo guárdala de nuevo. Así no es como vamos a lograr la obra del Evangelio. Primero, así que no usamos sus tácticas, sus actitudes ni sus armas.
La segunda, mira el versículo 53, dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondrá de inmediato a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? ¿Quieres hacer las cuentas? 6,000 por 12, ¿de acuerdo? Esa es la cantidad de ángeles que estarían a su disposición. ¿Qué le está enseñando aquí? Dios no necesita tu ayuda, Pedro. Tampoco necesita tu ayuda. No necesita mi ayuda. El poder está en el mensaje. El poder está en lo que va a suceder en unas pocas horas, que será asesinado en una cruz y morirá y resucitará al tercer día. ¿Para qué? Para la remisión de los pecados, para la sanidad que viene de estar enfermo por el pecado, muertos en pecado. Dice que ahí está el poder, no está en tu pequeña y débil espada. Y esto incluso es un recordatorio de Hebreos 10. La venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Nadie se saldrá con la suya al final, nadie. Pero esta única cosa que Él debe lograr. Como cuando le decía a Pedro, apártate de mí, Pedro, estás estorbando. ¿Quieres hacerlo a tu manera? No va a funcionar. Vuelve a Juan 18 y escucha lo último que dice en el versículo 11. Jesús dice, la copa que el Padre me ha dado. ¿Cuál es esa copa? ¿Conoces esa copa? Es la copa de la ira de Dios. La ira de Dios, de la que Él mismo dice que está airado contra los impíos. Su ira se basa en el enojo contra el pecado. ¿Y qué dice? Esta copa que ha sido llenada con la ira de todos aquellos que creerían, la ira que les estaba destinada, Él dice, yo la beberé por ellos. Él dice, ¿no he de beberla? ¿Crees que así es como quieres lograr las cosas? Eso no va a pasar, Pedro. Necesito beber esta copa, debo beber esta copa. O si no, incluso tú. Morirás en tus pecados, Pedro. Pero Él no permitirá que eso suceda, no lo permitirá. Él beberá de esa copa. Y quiero que notes algo que no está en el texto. No agarraron a Pedro. ¿Viste eso? Le cortó la oreja. No agarraron a Pedro. De nuevo te digo, Jesús está en control de todo esto. Para concluir, el diablo en Judas pensó que había ganado. El diablo en Judas pensó que había ganado. La cohorte romana pensó que había extinguido por completo a este rabino problemático y muy influyente. Los fariseos pensaron que estaban trayendo orden a Jerusalén al matar al Hijo de Dios. Jesús fue arrestado, pero son ellos los que están presos del pecado. Jesús pronto será el Cordero Pascual para aquellos que crean. Así que te pregunto, ¿eres tú uno de ellos? ¿Crees que Cristo murió por pecados que no le pertenecían? ¿Él pagó por pecados que no le pertenecían? ¿Crees que resucitó al tercer día para lograr lo que tú nunca podrías hacer por ti mismo? No puedes liberarte del poder del pecado y por supuesto no puedes liberarte de la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Él resucitó de entre los muertos para liberar a pecadores tuyo. Él logró lo que nadie pudo. Donde Adán falló, Jesús triunfó.
Ora conmigo, Padre. Te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras. Te agradecemos porque está llena de esta verdad tan grandiosa, una verdad gloriosa. La vida de tu Hijo tiene un valor infinito. Oramos ahora para que sigas habitando en nuestras alabanzas, Señor, y que seamos transformados desde adentro hacia afuera. Concede fe a aquellos que aún no creen. Llévalos al final de sí mismos y al arrepentimiento, y que te pidan que los perdones. El perdón que solo se encuentra en tu Hijo, quien pide estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.